cuando de repente se me apareció una mujer con un vestido negro, largo y como con una especie de velo negro. No porque estuviese teniendo una parálisis del sueño, sino que estaba teniendo una especie de ataque de pánico. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool como siempre. Y es que, como vieron en el título, hoy tocan experiencias paranormales de ustedes, o sea, de mis hermosos, bellos y preciosos suscriptores. El día de hoy les voy a contar varias experiencias paranormales que son anónimas, por eso mismo las voy a contar como si fuesen mías. Esto lo digo por si alguna personita se llega a confundir y piensan que en realidad son mis experiencias. Y bueno, mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este video. Mi nombre es Andreina y la primera experiencia paranormal me sucedió una mañana que me levanté al baño porque me dolía muchísimo el estómago. Yo duermo en la misma habitación que mi hermana, así que decidí llamarla y pedirle el favor de que fuese a buscar a mi abuela. En ese momento yo me sentía extremadamente mal. En mi casa hay un pasillo largo que tiene 4 puertas. Las puertas son el cuarto de mi padre, el cuarto de mi abuela, un baño y mi cuarto que lo comparto con mi hermana. En el momento en el que mi hermana llama a mi abuela, nos dimos cuenta que ella no estaba respondiendo. Esto era algo bastante extraño porque mi abuela es una persona a la que tú llamas y a la primera te escucha. Como yo me sentía tan mal, mi hermana empezó a gritar más y más fuerte, pero mi abuela nada que nos escuchaba. Parecía como si no hubiese nadie en la casa. Creo que se me hace bastante difícil contarles esto, ya que es una de las experiencias paranormales más fuertes que he vivido. Una noche me levanté y vi caminar a una chica por delante de mi televisor. Fue bastante extraño porque aquella mujer agarró algo y se fue. Yo pensé que era mi prima, pero en ese momento ella estaba en el baño. Esa misma noche me desperté y volteé a la cama de mi hermana a ver si ella estaba allí, pero me di cuenta que ella no estaba en su cama. No le eché como mucho cerebro a la situación porque quizás ella se podía haber ido al cuarto de mi abuela o al cuarto de mi padre a acostarse a dormir con ellos. Así que decidí volver a cerrar los ojos para conciliar nuevamente el sueño. De la nada comencé a sentir que me estaban susurrando en el oído. Créanme que fue una experiencia muy extraña porque justo en ese momento no sentí miedo. La cuestión es que me siguieron susurrando al oído hasta que fueron 4 veces en total las que yo sentí esos susurros. En el último susurro yo escuché perfectamente cómo dijeron mi nombre. En ese momento claramente entré en pánico, me asusté muchísimo y llegué al punto en el que mi cuerpo se paralizó. No porque estuviese teniendo una parálisis del sueño, sino que estaba teniendo una especie de ataque de pánico. Podía mover mi cuerpo de la cintura hacia arriba, pero no sentía mis piernas. Lo que más miedo me daba era que yo estaba clara de que en mi habitación no había más nadie además de mí. Al estar yo sola y estar prácticamente en shock, lo único que se me ocurrió fue acobijarme y empezar a orar hasta quedarme dormida. Tanto mi hermana como yo sabemos perfectamente que en nuestra casa ocurren cosas paranormales muy seguidas. También que viven 2 entidades, una buena y una mala. Sabemos que la buena es una mujer y que la mala es un hombre. Esta entidad masculina nos causa muchísimo terror. De hecho, ha llegado a atormentar mucho a mi hermana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tamara y soy de Guadalajara, México. Desde hace muchísimo tiempo tenía ganas de contarles esta experiencia paranormal, pero no me atrevía, ya que no soy mucho de hablar de este tipo de cosas con otras personas.
Cuando estaba pequeña tenía una especie de don para ver fantasmas, personas fallecidas, duendes, y la verdad estaba muy pero muy pequeña para llegar a entender todo lo que me ocurría. A mis tan cortos 4 años de edad me ocurrió algo que me marcó de por vida y que créanme que jamás olvidaré. A mí de pequeña me encantaba subirme en puentes peatonales y correr. Era algo que yo constantemente hacía, salía corriendo y esperaba a mi madre al otro lado del puente. Un día normal y corriente subimos a un puente y yo salí corriendo, cuando de repente se me apareció una mujer con un vestido negro, largo y como con una especie de velo negro. En ese instante, aquella mujer me extendió los brazos como para quererme recibir. Lógicamente, yo me paré en seco y me quedé gritando, llamando a mi mamá. Mi madre en ese momento claramente salió corriendo a ver qué era lo que me estaba sucediendo. Recuerdo perfectamente que ella estaba como en una especie de ataque de histeria, ya que yo estaba gritando muy desesperada y estaba muy asustada. Y ella lo único que me preguntaba era que qué estaba pasando. Yo lo único que logré decirle fue que la mujer que estaba en el puente vestida de negro me había querido abrazar. Cuando yo estaba hablando con mi madre, lo único que noté fue que aquel espíritu de esa mujer que estaba vestida de negro empezó a flotar y a bajar del puente. No les puedo explicar el nivel de terror que yo sentía. Y mi madre también lo tenía porque lógicamente ella no podía ver a aquella mujer. Cuando bajamos del puente, como al minuto, se escuchó un ruido tremendo. Al voltear nos dimos cuenta de que había ocurrido un choque bastante terrible. Créanme que ver esa escena fue bastante desagradable. Y justamente sucedió en el lugar en donde aquella mujer vestida de negro había caído. Un día fuimos a donde un amigo de mi mamá que es chamán. Recuerdo perfectamente que aquel hombre tenía a la Santa Muerte en una escultura. Cuando yo lo vi me sorprendió muchísimo y le dije a mi madre que esa era la mujer que yo había visto aquel día en el puente. 4 años más tarde yo volví a ver a aquella mujer. Lamentablemente la vi cuando mi abuelita materna falleció. 2 años después volví a ver a lo que yo llamaría aquella mujer. Pero lamentablemente también fue cuando falleció un amigo de la familia. Mi madre siempre me ha dicho que tengo un don, ya que la muerte viene como a avisarme que se va a llevar a alguien cercano a mí. En realidad no es algo que a mí me guste porque me causa muchísimo, pero muchísimo miedo. Esto es algo que me pasa constantemente y de verdad espero que les haya gustado bastante esta historia porque tenía muchas dudas de si contarla o no. Hola, mi nombre es Tamara, vivo en Venezuela y el día de hoy les quiero contar una experiencia paranormal muy personal. En realidad ni siquiera sé por dónde comenzar porque es algo bastante difícil para mí. Todo comenzó cuando mi padre falleció. Fue algo que sucedió muy rápido porque fue en cuestión de una semana. Cada vez que yo hablaba con mi papá, una semana antes de su fallecimiento, siempre escuchaba ruidos extraños en mi cuarto. Escuchaba perfectamente cómo las llaves de la tina se abrían, pero cuando yo me asomaba a ver qué estaba sucediendo, no había nada ni nadie. Todo lo que me sucedía pasaba justamente cuando yo estaba hablando por teléfono con mi papá. Lastimosamente siempre teníamos era que hablar por teléfono porque él vivía en Cumaná, acá en Venezuela, y yo vivía en otra ciudad. Mientras más pasaban los días, más cosas escuchaba, pero cuando yo me asomaba a ver qué estaba sucediendo, no había absolutamente nada ni nadie. Hasta el 22 de enero de este año, que fue el día que mi padre lamentablemente falleció. Recuerdo que todos los días me la pasaba ansiosa, muy nerviosa y con esa sensación de que a mi madre le iba a ocurrir algo malo. Lo de mi madre ya lo venía sintiendo desde hacía un tiempo. Ese día no fue la excepción. Yo me sentía ansiosa, cansada, ya era de noche y de repente empecé a sentir un miedo terrible. Les juro que en ese momento yo tenía muchísimas ganas de llamar a mi papá, pero había algo que me decía no lo hagas. A medida que pasaban los minutos, la ansiedad y el terror se estaban intensificando.
hasta que en un momento escuché a mi mamá gritar diciendo mi nombre, cosa que me pareció muy extraña porque yo estaba sola en mi casa. Cuando yo escuché ese grito eran exactamente las 8:32 de la noche. Yo me sentía aún más ansiosa porque ya había pasado una hora y mi papá no me había llamado, cosa que me parecía muy extraña porque ya era bastante tarde y él y yo siempre hablábamos entre 40-45 minutos o una hora antes de dormir. En eso, mi inquietud de saber qué sucedía desapareció cuando mi madre me dijo: hija, tu padre acaba de fallecer. Aún recordar ese momento se me hace muy real. Según mi mamá, todo eso me ocurrió porque mi padre y yo nos queríamos mucho y también porque teníamos una conexión muy pero muy grande. Lo de relacionar a mi madre con aquella ansiedad, inquietud y de que algo malo le iba a pasar era porque ella lo quería aún a él como tal. Hace algunos días me sucedió algo bastante extraño. Tuve una especie de laguna mental y al recordar me vinieron a la cabeza un montón de cosas raras. En realidad yo no estoy segura si era un sueño o era real. Lo único que recuerdo es que estaba en mi cama mirando hacia la puerta cuando de repente empecé a sentir que algo malo iba a pasar. Yo en ese momento ignoré eso a pesar de que yo escucho voces de niños estando sola o acompañada. Hace 2 días soñé que se me caían las muelas y los dientes, excepto 2. Mi primo pequeño soñó exactamente lo mismo y mi tía estaba escuchando ruidos extraños en las puertas de la casa. Si les soy sincera, yo no sé qué es lo que me pasa, no sé qué es lo que está ocurriendo. No me gusta experimentar este tipo de cosas porque me dan miedo. Mi familia es cristiana y yo estoy tratando de ir por ese mismo camino. No creo en la brujería, no creo en el espiritismo, no creo en nada de eso, pero no sé en realidad qué me está ocurriendo. Con respecto a la primera experiencia paranormal, quizás sí haya una entidad ligada a aquella casa, o también puede ser que como hayan personas jóvenes atraigan muchísimo a energías, cosa que en uno de mis videos yo les expliqué. Mientras más joven es la persona, más rápido se pueden llegar a adherir a ti las energías. Los espíritus buscan a las personas más jóvenes para hacer como una especie de conexión entre el otro mundo y este mundo, o sea, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Les confieso que cuando yo leí la segunda experiencia paranormal se me erizaron todos los pelitos, porque esta niña en realidad estaba viendo a la parca, estaba viendo a la muerte. Esta llegaba a ella a avisarle cuando alguien iba a fallecer y eso es algo que es, wow, súper aterrador. A ver, les quiero hablar de la última experiencia paranormal que para mí fue bastante choqueante porque fue prácticamente lo que me pasó a mí cuando mi papá falleció. Ustedes ya saben que yo no conocí a mi padre sino hasta que tuve 11 años, pero el poco tiempo que yo pude aprovecharlo, aunque yo sé que no era el padre perfecto, era muy especial para mí. Cuando mi padre falleció, un día antes específicamente sentí todo lo que él había sentido el día que murió. Me empezó a doler muchísimo el estómago, veía borroso, no aguantaba el dolor de cabeza. Fue muy extraño porque por un momento dejé de ver, me dolía muchísimo, pero muchísimo el abdomen, como si me hubiesen agarrado a golpes. Y mi madre estaba sintiendo algunas cosas también. Fue demasiado extraño. De hecho, hoy en día ustedes no saben las veces que yo digo: ¿por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué te fuiste? Es algo demasiado complicado, pero yo creo que esta última historia me tocó mucho y me hizo sentirme como que si en realidad esa persona fuese yo. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo este video. Si se dieron cuenta, en varias escenas estuve con ropa distinta. No fue que estuve grabando en días distintos, sino que como eran personas diferentes, simplemente quise como darle un toque distinto a la situación y quise cambiarme de ropa como para hacerles entender de que era una persona diferente. De todo corazón, espero que les haya gustado la manera en la que manejé este video. Es como algo nuevo que estoy implementando, como ideas que me están surgiendo de la nada. Y de verdad, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen.
Tampoco olviden que les dejé mis redes sociales durante todo este video para que vayan y me den amor durante toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales, y yo las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno, mis amores, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo, y ya saben que nos vemos en un próximo video. Bye.